One Story, 86. Gálatas, el justo vivirá por la fe. Gálatas 1, 6. La carta a los Gálatas suele considerarse una versión condensada de Romanos porque capta poderosamente el corazón del Evangelio. Pablo una vez dijo, aunque soy libre y no dependo de nadie, me he hecho esclavo de todos para ganar al mayor número posible. A los judíos, se hizo como judío, a los que estaban bajo la ley, como uno bajo la ley, a los que estaban sin ley, como si estuviera sin ley, a los débiles, como débil. Se hizo todo para todos, para que de todos modos salvara a algunos. Pablo era flexible en su manera de compartir el Evangelio. Pero en cuanto al contenido del Evangelio, no cedió ni un poco. Eso era innegociable. Si alguien está predicando otro Evangelio, que caiga bajo maldición. El tono de Pablo hacia los creyentes en Galacia es firme. Al igual que en Corinto, algunos judaizantes llegaron a las iglesias de Galacia después de que Pablo había predicado allí. Estos hombres comenzaron a añadir la ley al Evangelio. Era un tiempo de confusión, el mensaje y la teología del Evangelio aún se estaban clarificando, y muchos no sabían cómo vivir después de la salvación. Por eso Pablo abre su carta defendiendo la fuente de su apostolado. Pablo, apóstol, no por disposición humana ni por intermedio de ningún hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Y de inmediato, aborda el problema. Me asombra que tan pronto estén dejando a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No que haya otro, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero, aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Y para dejarlo más claro, Pablo lo repite, como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien les predica un evangelio distinto del que ya recibieron, que caiga bajo maldición. Luego dice, ¿acaso busco ganarme la aprobación humana, o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si así fuera, no sería siervo de Cristo. Pablo era un siervo llamado por Jesucristo. El evangelio que predicaba no venía de los hombres. No fue enseñado por nadie. Le fue revelado por Jesucristo mismo. Apartado desde el vientre de mi madre. Pablo comparte su testimonio, como era su vida antes de conocer a Jesucristo. Declara que fue llamado por gracia, apartado desde el vientre de mi madre. Ya sabemos que el éxodo de Israel fue anticipado desde los tiempos de Abraham. Y cuando Dios llamó al profeta Jeremías, le dijo, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido, antes de que nacieras, ya te había apartado, te nombré profeta para las naciones. Nuestro llamado también vino cuando aún éramos pecadores. Y aún más, la Biblia dice que fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Pablo fue llamado con ese mismo llamamiento eterno. Y nosotros también. Nadie será justificado por las obras de la ley. Pablo sigue confrontando la distorsión del Evangelio regresando una y otra vez al tema de la ley. No rechaza la ley en sí, pues por medio de la ley tomamos conciencia del pecado. Sin la ley, el pecado no era claramente visible. Pablo dice, yo no habría sabido lo que es el pecado si la ley no lo dijera. Pero el propósito de la ley no es salvar. Es mostrarnos nuestra necesidad. Una vez que reconocemos que somos pecadores y que hemos sido hechos justos por la justicia de Dios, no debemos usar la ley para intentar justificarnos de nuevo. Ya hemos sido hechos justos, y ahora, como justos, cumplimos la ley, no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Por eso Pablo declara con valentía, sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. La obediencia a la ley nunca puede ser una condición para la salvación. El esfuerzo humano no puede añadirse al Evangelio.
No solo es un error, es imposible. Recibir la salvación por gracia, y luego tratar de justificarse otra vez guardando la ley, es volver a la esclavitud de la ley. He sido crucificado con Cristo. Pablo declaró con valentía: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, podrán apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada puede separarnos del amor de Dios. Y eso significa que nada puede deshacer la salvación que proviene de ese amor. Aun si pecamos después de haber recibido la salvación por gracia mediante la fe, ni siquiera esos pecados pueden cortar ese amor. ¿Por qué? Porque cada parte de nosotros, nuestro pasado, presente y aún nuestro futuro, fue clavada en la cruz cuando Jesús logró la redención eterna. Sí, todavía vivimos en este mundo, en estos cuerpos de carne. Pero ahora vivimos por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. No somos justificados por guardar la ley ni por obras de justicia. Por eso, la gracia de Dios que se nos ha dado no puede ser anulada. Si la salvación pudiera perderse por nuestras acciones, entonces Cristo habría muerto en vano. El justo vivirá por la fe. Pablo sigue esta lucha, no contra la ley misma, sino contra el legalismo. Aclara, ¿quiere decir que la ley es contraria a las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces la justicia ciertamente se basaría en la ley. La salvación claramente viene por la fe. Pero eso no significa que la ley ahora sea irrelevante. El argumento de Pablo no es contra la ley, sino contra el mal uso de ella. Debemos entender esto: nadie es salvo por guardar la ley. La salvación es solo por gracia mediante la fe en Jesucristo. Pero aquellos que han sido verdaderamente salvos, que han recibido tan asombrosa gracia, inevitablemente desearán caminar en obediencia. No para ganarse la salvación, sino para vivir de una manera que la honre. Con este entendimiento, Pablo desafía a los Gálatas: ¿recibieron al Espíritu por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? ¿Tan torpes son? Después de comenzar con el Espíritu, ¿pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? Y otra vez, ¿acaso Dios les da su Espíritu y hace milagros entre ustedes por las obras que demanda la ley, o por la fe con que aceptaron el mensaje? Pablo lo deja absolutamente claro. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Una vez más, no es nuestro mérito. Nosotros no aportamos nada. Cristo lo aporta todo. La bendición de Abraham para los gentiles. La bendición mencionada en la Escritura no es la bendición del mundo. Aunque Dios puede permitir que su pueblo experimente bendiciones materiales por su gracia general, estas no son su propósito final ni su meta principal. La bendición que comenzó con Abraham, la que alcanza incluso a los gentiles, se cumple en una sola persona, la simiente de Abraham, Jesucristo. Es el Evangelio. Por eso la Escritura dice: previniendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, la Escritura anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham: por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Y también, Cristo nos redimió, para que por medio de él la bendición prometida a Abraham llegara a los gentiles, y para que recibiéramos la promesa del Espíritu por la fe. Esto no se trata de bendición mundana, sino de la promesa eterna de salvación en Cristo. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Pablo describe el papel de la ley de una manera impactante: la ley vino a ser nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Lo vio claramente. La ley nunca pudo salvar.
Nunca pudo cumplir lo que solo la cruz de Cristo podía hacer. Pero sin la ley, ni siquiera sabríamos que necesitamos un Salvador. Es ante la ley que descubrimos que somos pecadores. Es delante de ella que reconocemos nuestra total incapacidad. Y solo cuando vemos que nuestros mejores esfuerzos y mayor devoción no alcanzan el estándar de la ley, entonces comprendemos que necesitamos ser salvos. Eso es lo que revela todo el Antiguo Testamento. Por eso Pablo dice, pero, ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos al ayo. ¿Por qué? Porque por la fe en Cristo Jesús, ahora somos hijos de Dios. Todos ustedes han sido bautizados en Cristo, y se han revestido de Cristo. Ya no dependemos de la ley. Pero tampoco caminamos aparte de ella. En cambio, ahora caminamos con ella, como aquellos que viven en Cristo, revestidos de su justicia. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. La Biblia dice, en otro tiempo todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, estábamos destinados a sufrir el castigo de Dios. Sí, antes de que Dios nos llamara, éramos esclavos de los principios elementales del mundo. Vivíamos según lo que podíamos entender, aprender y experimentar, pensando que eso era todo. Perseguíamos esas cosas con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Pero cuando llegó el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción como hijos. Y ahora, como hijos e hijas de Dios, Él ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y ese Espíritu clama, Abba, Padre. Por tanto, ya no somos esclavos, ni del mundo ni de la ley, y no debemos volver a someternos a nada que no sea Dios. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo advierte a aquellos que nuevamente están observando días, meses, estaciones y años especiales. Les dice, háganse como yo, rogándoles que no vivan bajo el temor de la ley, sino en la libertad como hijos. No está diciendo que los días y fiestas del Antiguo Testamento no tengan sentido, sino que no deben celebrarse como esclavos, sino como hijos. Pablo y los creyentes de Galacia eran un solo cuerpo en Cristo. En un tiempo, ellos lo recibieron como si fuera un ángel, incluso como si fuera Cristo mismo. Hubieran dado sus propios ojos por él si hubiesen podido. Y Pablo, a su vez, les dijo, siento por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él se esforzaba con todo su ser por su crecimiento espiritual. El amor de Pablo por los Gálatas no era emocional, era el amor de un padre espiritual, encargado del corazón de Dios. Lo que él anhelaba era que se mantuvieran firmes como el pueblo de Dios. Por eso levantó su voz, por eso los reprendió por querer estar bajo la ley. Y para ayudarles a entender, Pablo vuelve a una historia que ellos conocían bien, los dos hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Explica que Ismael, nacido según la carne de la esclava, persiguió a Isaac, el hijo de la promesa nacido por el Espíritu. De la misma manera, los nacidos bajo la ley persiguen a los nacidos del Espíritu. Pero la Escritura es clara, la esclava y su hijo no heredarán junto con el hijo de la libre. Nosotros no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Cristo nos ha hecho libres, no para volver a someternos a un yugo de esclavitud, sino para permanecer firmes en la libertad que Él compró para nosotros. La fe que actúa por el amor. Pablo continúa explicando el propósito de la ley, y también su límite. La ley es necesaria para conducirnos a la gracia, pero no puede añadir nada a la gracia de la salvación. La ley revela el pecado, pero no puede hacer justo a nadie. Solo la fe que actúa por el amor puede lograrlo. Así que Pablo dice, si fuiste circuncidado antes de conocer a Cristo, está bien. Pero si ahora te circuncidas para añadir algo a la gracia, Cristo no le servirá de nada.
Si intentas ser justificado por la ley después de haber recibido la gracia, han quedado desligados de Cristo, han caído de la gracia. Antes éramos esclavos del pecado y de la ley. Pero a través de la redención en Cristo, nos convertimos en esclavos de la justicia, no esclavos de la ley, sino esclavos de la gracia, esclavos del amor. Ahora, cuando guardamos la ley, no lo hacemos para añadir algo a la gracia. Lo hacemos porque hemos recibido la gracia. Obedecemos como quienes viven con gratitud, no como quienes tratan de ganar la salvación. Vivan por el Espíritu. Los que han sido salvados por la justicia de Dios ya no viven para satisfacer los deseos de la carne. Pero hasta nuestro último aliento en este mundo, seguiremos experimentando la lucha que Pablo describe en Romanos 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. La carne desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu lo que es contrario a la carne. Están en conflicto entre sí. Y por eso, la carne nos impide hacer lo que queremos en el espíritu. Aún así, el espíritu, la ley del espíritu que da vida, está obrando en nosotros. Él continuará guiándonos a la voluntad de Dios, ayudándonos a vivir por el espíritu cada día. Pablo deja clara la diferencia, las obras de la carne son evidentes, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, divisiones y envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y dice claramente, quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Luego describe el fruto del Espíritu, amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y noten esto, Pablo dice el fruto del Espíritu, en singular, no en plural. No es que algunos creyentes produzcan el fruto del amor, otros el de la paz, y otros el de la fidelidad. El fruto es uno. La raíz es el Espíritu, y el fruto viene como un todo. Aunque su expresión pueda variar, todos están presentes en una vida guiada por el Espíritu. Que cada uno examine su propia obra y no se engañe a sí mismo. Después de hablar sobre los deseos de la carne y el fruto del Espíritu, Pablo continúa con un llamado a la autoevaluación. Dice, hermanos, si alguien es sorprendido en algún pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídense cada uno, porque también ustedes pueden ser tentados. Y añade, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada uno debe examinar su propia conducta. Pablo nos enseña a no compararnos con los demás, sino a examinar nuestro propio corazón delante del Señor. Cada uno cargue con su propia responsabilidad. Y vuelve a advertir, no se engañen. De Dios nadie se burla. Lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si sembramos para agradar a la carne, cosecharemos destrucción. Pero si sembramos para agradar al Espíritu, cosecharemos vida eterna del Espíritu. Por eso, Pablo nos anima, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no desmayamos. Que jamás me jacte de nada sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Pablo habla de la circuncisión y de la ley, se refiere a las obras, cosas hechas para ser vistas, cosas hechas como motivos de orgullo. Pero ese tipo de orgullo, dice Pablo, no es más que soberbia. Ahora bien, la ley no es mala. La Escritura es clara, anulamos la ley con la fe, de ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. Y también, ¿qué concluiremos? Que la ley es pecado, de ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no habría conocido el pecado. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le daba el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Así que sí, necesitamos la ley.
sin el Antiguo Testamento no podemos entender completamente el Nuevo. Sin la ley, la gracia no tiene contexto. Pero la ley solo puede llevarnos hasta la gracia. No puede añadirle nada. Por eso, Pablo declara, jamás me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Esa cruz, su muerte, su resurrección, es lo único en lo que podemos gloriarnos. Llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En el mundo antiguo, a los esclavos se les marcaba con una señal visible, una cicatriz que mostraba a quién pertenecían. Cada amo tenía su propio símbolo. Pablo dice, llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. No habla de una marca literal, sino del costo que ha pagado por seguir a Cristo. Las heridas, las cicatrices, las persecuciones. Estas eran la evidencia de que Pablo no pertenecía al mundo, sino a Jesús. Y nosotros también llevamos su marca, no con fuego, sino con el sello del Espíritu Santo. Es una marca que no se puede borrar. Después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Desde Jerusalén, el Evangelio comenzó a extenderse a toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Se estableció la Iglesia. Los creyentes fueron llamados cristianos. Pero en esos primeros días, la Iglesia aún necesitaba tiempo para comprender lo que había recibido. ¿Qué significaba el Evangelio para la vida diaria? ¿Qué significaba haber sido salvado por gracia? A través de los apóstoles, y especialmente Pablo, Dios comenzó a poner esos fundamentos. Por eso, después de Romanos y Gálatas, las cartas del Nuevo Testamento siguen enseñando y aclarando el Evangelio. Describen la vida que fluye de recibir a Cristo. Y así continúa la historia del Evangelio, la historia de la gracia recibida y de la gracia vivida.